En mi cumpleaños número 51, mi esposa me dejó en público por un hombre más joven. Lo peor no fue eso, sino ver a mis propias hijas aplaudiendo mi humillación. Esa noche entendí que mi familia no me veía como padre, sino como cartera. No grité ni rogué, solo empecé a preparar mi venganza, una que cambiaría sus vidas para siempre. Si este tipo de relatos te gustan, te invito a suscribirte al canal y mencionar desde dónde nos escuchas. Continuemos. El día que cumplí 51 años, pensé que iba a ser un día normal, una celebración más, nada fuera de lo común. Nunca imaginé que esa noche mi vida se iba a partir en dos, delante de todos. Aún hoy, cuando lo recuerdo, siento que fue como ver una película donde el protagonista no sabe que la traición ya está escrita. Había organizado una cena grande en el restaurante más caro de la ciudad, no por presumir, sino porque creí que ese día merecía algo especial. Globos dorados, flores blancas en las mesas, música suave de fondo. Éramos unas 30 personas entre amigos, familiares y algunos socios del trabajo. Todo se veía bonito, elegante, tranquilo. Mi esposa Lucía estaba sentada a mi derecha. Llevábamos 26 años de casados. Esa noche usaba un vestido rojo que yo mismo le compré la semana anterior. Mis hijas, Daniela y Renata, estaban frente a mí. Daniela siempre seria, siempre sintiéndose superior. Renata más distraída, con el teléfono en la mano, como si estar ahí fuera una obligación. La cena avanzaba, normal. La gente reía, brindaba, me felicitaba por el cumpleaños. Yo sonreía, agradecía, pero por dentro estaba muy callado. No porque sospechara algo en ese momento, sino porque desde hacía meses cargaba un secreto que me estaba comiendo por dentro. Después de los platos fuertes, llegó el momento del brindis. Lucía se levantó con su copa de champán en la mano. Todos guardaron silencio para escucharla. Sonrió, esa sonrisa que yo conocía bien, la misma que usaba cuando ya había decidido algo y no pensaba dar marcha atrás. «Quiero brindar por Esteban», dijo, «por estos 26 años juntos». Algunos aplaudieron. Yo no moví ni un músculo. Ella continuó hablando, pero su voz cambió. «También quiero brindar por mi libertad, por mi nueva vida, por tener el valor de ser feliz a mis 45 años». Ahí comenzaron los murmullos. La gente se miró confundida. Lucía no se detuvo. «Gracias, Esteban, por todo lo que me diste. La casa, los viajes, la estabilidad. Pero hay algo que nunca me diste. Emoción, pasión, sentirme viva». El ambiente se volvió pesado. Yo seguía mirándola sin decir nada. «Por eso hoy en tu cumpleaños, quiero decirlo frente a todos», continuó. «Me voy con Iván, un hombre más joven, un hombre que sí me hace sentir feliz». Entonces pasó lo que más me dolió. Daniela se levantó y empezó a aplaudir. Al principio despacio, luego con más fuerza. Renata la siguió sonriendo. «Bien hecho, mamá», gritó Renata. Daniela habló después, con voz fría. «Papá, no te ofendas, pero mamá tiene derecho a ser feliz. Tú nunca estuviste. Siempre fue tu trabajo, tu empresa, tus reuniones». 30 personas nos miraban en silencio. Nadie sabía qué hacer. Lucía estaba de pie, orgullosa, como si acabara de ganar algo importante. Mis socios me observaban, esperando que explotara. Yo no grité, no hice una escena. Aparté mi plato, me limpié la boca con la servilleta y me puse de pie con calma. «Está bien, Lucía», dije. «Si eso es lo que quieres, adelante. Vete con tu hombre joven y sé feliz». Vi alivio en su cara. Pero no había terminado. «Ya que estamos diciendo verdades en público», continué. «Creo que es justo que mis hijas sepan algo». Daniela frunció el ceño. Renata dejó el celular. «Yo no soy su padre biológico. Las adopté cuando eran bebés. Lucía me dijo que no podía tener hijos y yo acepté. Las crié, las cuidé, les di todo». El silencio fue total. «Y hoy», seguí, «después de verlas aplaudir mi humillación, quiero que sepan que mi compasión se terminó.
Lucía intentó hablar, pero la detuve. Ustedes querían que su madre fuera feliz. Perfecto. Ahora pueden irse las tres juntas. Sin mí. Sin mi dinero. Sin nada de lo que yo construí. Tomé mi saco, dejé dinero para la cuenta y caminé hacia la salida. Nadie dijo una palabra. Pero esa noche solo fue el comienzo. Porque 6 meses antes, yo ya había descubierto todo, y lo que venía después sería mucho peor. 6 meses antes de esa noche, un martes cualquiera, mi vida ya se había roto sin que nadie lo supiera. Ese día regresé a casa más temprano de lo normal, porque tenía un dolor de cabeza fuerte. Eran como las 3 de la tarde. Lucía no me esperaba hasta la noche, así que no sospechó nada. Entré a la casa en silencio. Todo parecía tranquilo. Subí las escaleras, rumbo a nuestra habitación, y entonces escuché risas. Risas que no eran mías, voces bajas, susurros, y después la voz de Lucía, jadeando, diciendo algo que nunca olvidaré. Mi esposo es un tonto, nunca se da cuenta de nada. Me quedé parado en el pasillo. No abrí la puerta. No grité, no golpeé nada. Simplemente me quedé ahí, escuchando cómo mi esposa de 26 años se acostaba con otro hombre en mi cama, en la casa que yo pagué, en las sábanas que yo compré. Escuché al hombre preguntar si yo podía descubrirlos. No, respondió Lucía riendo. Esteban solo piensa en su empresa. Además, cuando me divorcié me voy a quedar con la mitad de todo. Tiene millones. Habló de llevarse la casa, los autos, el dinero. Dijo que Daniela y Renata estaban de su lado, que ellas odiaban que yo siempre trabajara, que si hacía falta, declararían contra mí. Bajé las escaleras sin hacer ruido, salí de la casa, y me fui directo a mi oficina. Me senté en mi escritorio, miré la pared durante varios minutos y tomé una decisión. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a pelear. Iba a actuar con la cabeza fría. Llamé a Tomás, mi abogado y amigo desde la universidad. Le conté todo. Escuchó en silencio y luego me dijo algo claro. Si hacemos esto con calma, no van a saber que perdieron hasta que ya no tengan nada. Así empezó todo. Lo primero que hice fue contratar a un investigador privado. Le pagué bien para que siguiera a Lucía, para que documentara cada cita, cada mensaje, cada mentira. En menos de 2 semanas tenía pruebas suficientes para cerrar un caso. Fotos, videos, registros de llamadas. El hombre se llamaba Iván. Era entrenador personal en un gimnasio caro. Más joven, fuerte, seguro de sí mismo. Lucía lo veía varias veces por semana, en hoteles, departamentos, incluso en nuestra casa de playa. Yo no dije nada. Guardé todo. Después revisamos los papeles viejos. Tomás encontró el acuerdo que Lucía firmó antes de casarnos. En ese tiempo yo no tenía mucho, pero mi padre me insistió en protegerme. El documento decía claramente que si había infidelidad comprobada, ella no recibiría nada. El problema eran las niñas. Aunque no eran mis hijas de sangre, las adopté legalmente. Tenían derechos, pero también tenían fideicomisos que yo había creado cuando eran pequeñas. Cada uno tenía cláusulas claras. Si había falta grave de respeto o daño intencional hacia mí, el dinero se congelaba. Durante esos 6 meses me comporté como el esposo perfecto. Llegaba a casa sonriendo, llevaba regalos, planeé incluso mi propia fiesta de cumpleaños. Mientras tanto, Lucía se volvió descuidada. Pensó que nunca la descubriría. También observé a Daniela y Renata. Escuché conversaciones donde hablaban de herencias, de gastar mi dinero, de lo aburrido que yo era. Grabé todo. No por venganza, sino porque sabía que la verdad tenía que quedar clara. Lucía además empezó a sacar dinero poco a poco de nuestras cuentas. Cantidades pequeñas. Cuando sumamos todo, había más de $20,000 escondidos en una cuenta secreta. Tomás y yo nos reuníamos cada semana. Revisábamos documentos, pruebas, movimientos. También moví mis bienes de forma legal. La casa, los autos, las cuentas,
Todo pasó a nombre de mis empresas. En papel, yo no tenía casi nada a mi nombre personal. Lucía creía que iba a divorciarse de un hombre con millones disponibles. No sabía que todo estaba protegido. Yo quería que el golpe fuera claro, público y definitivo. Por eso planeé mi cumpleaños. Quería testigos. Quería que todos vieran quiénes eran realmente. La noche anterior a la fiesta me quedé solo, en la oficina. Miré la ciudad por la ventana y pensé en todo lo que había dado por esa familia. Al final, llamé a Tomás. ¿Estás listo?, me preguntó. Sí, respondí. Mañana cambia todo. Y así fue. Pero lo que vino después fue aún más duro para ellas, porque apenas estaban empezando a pagar las consecuencias. Después de salir del restaurante aquella noche, no volví a casa. Manejé sin rumbo por un rato hasta que llegué a un hotel del centro. Ya lo tenía reservado desde días antes. Subí a la habitación, dejé la maleta en el suelo y me senté en la cama. No sentí tristeza ni enojo. Sentí silencio por dentro, como si algo pesado por fin se hubiera apagado. Sabía lo que estaba pasando en ese momento. Lucía debía estar tratando de explicar la escena a los invitados. Daniela y Renata seguramente discutían entre ellas. Los teléfonos comenzarían a sonar pronto. Y así fue. Mi celular vibró muchas veces. Primero Lucía, luego Daniela, luego Renata. No contesté ninguna llamada. Después llegaron los mensajes. Lucía escribió que necesitábamos hablar, que todo había sido un malentendido. Daniela preguntó si lo que dije era verdad. Renata me insultó. Dijo que estaba loco, que era cruel. Leí todo sin responder. Cada mensaje era una prueba más de que no se arrepentían, solo estaban asustadas. A la mañana siguiente llamé a Tomás. «Es momento de la segunda fase», le dije. Tomás guardó silencio unos segundos y respondió. «Entonces empezamos hoy». Ese mismo día se enviaron 3 sobres certificados. Uno para Lucía, uno para Daniela y uno para Renata. El de Lucía contenía la notificación oficial de congelamiento de cuentas, todas las tarjetas canceladas, todas las cuentas conjuntas bloqueadas. También incluía una copia del acuerdo que firmó antes de casarnos, con las partes importantes marcadas. Y junto a eso, las fotografías. Muchas fotografías. Lucía entrando a hoteles con Iván, abrazados, besándose, fechas claras, pruebas claras. El sobre de Daniela informaba que su fideicomiso quedaba congelado de inmediato. Se explicaba la cláusula y se citaban sus propias palabras durante la fiesta y en grabaciones donde hablaba de gastar mi dinero. El de Renata era igual. Cuando los sobres fueron entregados, Tomás me avisó. 30 minutos después, sonó mi teléfono. Era Lucía. Esta vez contesté. «¿Qué hiciste?», gritó. «No tengo acceso a nada. Mis tarjetas no funcionan». «Hola, Lucía», respondí con calma. «¿Recibiste las fotos?». Hubo silencio. Luego empezó a llorar. «Puedo explicarlo», dijo. «No hace falta», respondí. «Todo está claro». Me llamó monstruo. Dijo que la estaba destruyendo. Le recordé que ella planeó llevarse todo. Le recordé su firma. Colgué. Los días siguientes fueron tranquilos para mí y caóticos para ellas. Lucía contrató un abogado caro. Daniela me envió correos largos pidiendo perdón. Renata siguió insultando. Guardé todo. Una semana después regresé a la casa con autorización legal. Ellas no podían estar ahí. Recogí mis cosas, documentos importantes y fotografías de mis padres. En el closet de Lucía encontré extractos bancarios de su cuenta secreta y recibos de regalos caros para Iván. Tomé fotos y se las envié a Tomás. Esa noche pasó algo inesperado. Alguien tocó la puerta. Era Iván. Se presentó con seguridad, como si todavía tuviera ventaja. Dijo que venía a hablar de hombre a hombre. Me habló de amor, de que Lucía era infeliz conmigo, de que yo estaba siendo injusto. Le pregunté cuánto ganaba. Bajó la mirada. Le dije que Lucía le prometió millones. Le mostré fotos suyas con otra mujer. Se quedó pálido.
Le pedí que se fuera. No volvió a aparecer. Al día siguiente le envié esas fotos a Lucía. Me llamó gritando. Iván la había dejado. Le dije que ahora entendía por qué él estaba con ella. Colgué. La presión aumentó. Lucía empezó a hablar mal de mí en redes sociales. Se hizo la víctima. Daniela y Renata la apoyaron. Durante un día la gente creyó su versión. Tomás me pidió paciencia. Lucía cometió un error. En una entrevista dijo que siempre supo que las niñas eran adoptadas. Eso contradijo su historia. Tomás sonrió. Era justo lo que necesitábamos. Dimos una conferencia de prensa. No grité. No lloré. Mostré documentos, pruebas, fechas, hechos. La opinión pública cambió rápido. El juicio preliminar llegó. El juez revisó todo. Negó la solicitud de Lucía. Confirmó el acuerdo. Mantuvo congelados los fideicomisos. Lucía salió del juzgado llorando. Daniela y Renata no podían creerlo. Yo salí en silencio. La guerra no había terminado, pero el resultado ya estaba escrito. Ellas lo sabían. Yo también. Y por primera vez en muchos años, dormí tranquilo. Después de la audiencia preliminar, las cosas empezaron a cambiar de verdad para ellas. Ya no era solo miedo, ahora era realidad. Lucía no. Tenía acceso a dinero, ni a la casa, ni a los autos. Daniela y Renata tampoco tenían sus cuentas. Por primera vez en sus vidas tuvieron que enfrentar algo que nunca conocieron: límites. Lucía consiguió un trabajo como recepcionista en una clínica. Ganaba poco, pero era lo único que pudo encontrar. Pasó de gastar miles al mes a contar monedas. Daniela tuvo que vender bolsas y ropa para pagar tarjetas. Renata consiguió trabajo en un restaurante de comida rápida. Llegaba a casa cansada, con los pies hinchados y mal humor. Yo seguía con mi vida. Me mudé a un departamento pequeño pero cómodo. Trabajaba, dormía bien, comía mejor. No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco culpa. Cada quien estaba viviendo lo que había elegido. Una tarde, Daniela apareció en mi oficina. Mi asistente me avisó nerviosa. La dejé pasar. Cuando entró, casi no la reconocí. Sin maquillaje, con ojeras, ropa sencilla. El orgullo ya no estaba en su cara. «Papá», dijo con voz baja, «necesito hablar contigo». «No soy tu papá», respondí sin levantar la voz. «Eso quedó claro en tu cumpleaños». Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Me dijo que estaba endeudada, que los bancos la llamaban, que necesitaba el dinero del fideicomiso. Le pregunté en qué se había endeudado. Bajó la mirada. Ropa, viajes, cosas que necesitaba. Le recordé todo lo que hice por ella. Enfermedades, estudios, viajes, apoyo. Le pregunté cuántas veces me dio las gracias. No respondió. Solo lloró. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «¿Que me humille?». «No quiero nada», le dije. «Solo que aprendas a vivir sin esperar que alguien te rescate». Se fue sin despedirse. Días después, Renata intentó algo distinto. Me mandó un video llorando, diciendo que me extrañaba, que todo fue un error. Después, cuando no respondí, me amenazó con hablar con la prensa. Guardé el mensaje. Mi abogado dijo que eso solo empeoraba su situación. Lucía, desesperada, publicó fotos antiguas de la familia en redes sociales. Decía que yo era cruel, que la había dejado sin nada. Por un momento la gente volvió a dudar. Pero luego salió la verdad completa. Las pruebas eran demasiadas. El juicio final llegó 6 semanas después. El juez escuchó todo. Fotografías, grabaciones, documentos. El abogado de Lucía habló de sacrificios, de abandono emocional. El juez fue claro. Trabajar no es abandono. Engañar sí es traición. Cuando dieron el fallo, todo quedó cerrado. Lucía no recibió nada. Daniela y Renata perdieron los fideicomisos. El divorcio quedó firmado. La ley habló. Lucía intentó hablar conmigo al salir del juzgado. Me pidió ayuda. Le dije que tenía estudios, que buscara trabajo, como todos. Me subí al auto y me fui. Meses,
Después me mudé de ciudad. Necesitaba empezar de nuevo. Elegí un lugar tranquilo, cerca del mar. Vendí la casa, simplifiqué mi vida. Dejé atrás recuerdos que ya no dolían. Con el tiempo llegaron mensajes. Primero de Daniela, luego de Renata. No pedían dinero, solo agradecían. Decían que ahora entendían, que trabajar les abrió los ojos. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo. Un día recibí una llamada de la hermana de Lucía. Me dijo que ella estaba mal, deprimida, viviendo con su madre. No sentí odio, tampoco pena. Solo entendí que la vida siempre cobra lo que se debe. Pasaron los meses. Daniela consiguió un mejor trabajo. Renata empezó a estudiar de noche. Cambiaron. Yo también cambié. Empecé a vivir para mí. Una tarde, caminando frente al mar, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No felicidad exagerada. Paz tranquila. La certeza de haber hecho lo correcto. A veces, perderlo todo es la única forma de aprender. Ellas lo aprendieron. Yo también. Y aunque el camino fue duro, todos salimos distintos. Algunos más fuertes, otros más sabios, pero nadie igual. Después del juicio, el ruido empezó a apagarse poco a poco. Ya no había llamadas constantes, ni mensajes largos, ni amenazas. Cada quien estaba ocupado sobreviviendo. Yo me enfoqué en mi trabajo y en ordenar mi cabeza. Me levantaba temprano, caminaba un poco, desayunaba tranquilo. Cosas simples que antes no hacía. Un día recibí un correo de Daniela. No pedía dinero. No reclamaba nada. Solo decía, gracias. Gracias por haberla criado, por la educación, por las oportunidades. Decía que ahora, trabajando 8 horas diarias, entendía lo que costaba ganar el dinero. Leí el correo varias veces. No respondí, pero tampoco lo borré. Una semana después, llegó otro correo, esta vez de Renata. Fue más directo. Admitía que siempre me vio como alguien débil, que aplaudió mi humillación porque pensó que nunca habría consecuencias. Decía que ahora sabía que se había equivocado. Tampoco respondí, pero algo dentro de mí se movió. Pasaron algunos meses. Me adapté a mi nueva vida. Vivía solo, sin discusiones, sin tensión. Empecé a cuidar mi salud. Bajé de peso. Dormía mejor. El rencor que cargué por tanto tiempo empezó a soltarse. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Lucía. Su voz ya no era firme ni orgullosa. Sonaba cansada. No te llamo para pedirte nada, dijo. Solo quería disculparme. Guardé silencio. Te usé, continuó. Te mentí durante años. Te traicioné. Pensé que nunca habría consecuencias. Le dije que ya no sentía odio. Tampoco amor, solo distancia. Colgamos sin drama. Fue el cierre que necesitaba. Con el tiempo volví a ver a Daniela y Renata. No fue inmediato. No fue fácil. Nos vimos en un lugar neutral. No hablaron de dinero. Hablaron de trabajo, de esfuerzo, de errores. Vi personas distintas. No perfectas, pero distintas. Antes de irme sacaron 2 sobres. Dentro había cheques pequeños. Dijeron que no era pago, que era responsabilidad. Les dije que no. Los cobraría. Los guardé como recuerdo. De regreso a casa pensé mucho. No sobre el pasado, sino sobre lo que venía. Me di cuenta de algo importante. Yo había ganado legalmente, sí, pero la verdadera victoria fue recuperar mi respeto propio. Llamé a mi abogado días después. Le pedí revisar los fideicomisos de las niñas. No para devolverlos de inmediato, sino para cambiar condiciones. Le dije que solo se liberarían si demostraban trabajo constante, orden financiero y crecimiento real. Si no, el dinero se donaría. No lo hice por ellas. Lo hice para cerrar el ciclo bien. Pasó el tiempo. Daniela consiguió un ascenso. Renata terminó sus estudios nocturnos. No volvieron a pedir nada. Eso me dio tranquilidad. También conocí a alguien. Una mujer sencilla, directa, sin interés en mi dinero. Hablábamos sin máscaras, sin promesas grandes,
solo compañía honesta. Me di cuenta de que la vida podía ser tranquila, sin drama. Años después, recibí la confirmación. Las condiciones se habían cumplido. Daniela y Renata habían cambiado de verdad. Liberé los fondos. Lloraron al llamarme. No por el dinero, dijeron, sino porque sentían que por fin habían hecho algo bien. Hoy, mirando atrás, no siento culpa. Tampoco orgullo excesivo. Siento equilibrio. Aprendí que ayudar no siempre es dar. A veces ayudar es soltar. A veces amar es dejar que otros enfrenten lo que causaron. Lucía siguió su camino. Daniela y Renata construyeron el suyo. Yo hice lo mismo. No hubo vencedores ni vencidos, solo personas que aprendieron tarde, pero aprendieron. Y si algo entendí al final es esto: la dignidad no se negocia, no se compra, se defiende, incluso cuando duele, sobre todo cuando duele. Con el paso de los meses, la vida fue tomando un ritmo distinto, más lento, más claro. Ya no despertaba con presión en el pecho ni con la sensación de que algo malo iba a pasar. Empecé a disfrutar el silencio de mi casa, las mañanas sin discusiones y las noches sin reproches. Era una vida simple, pero por primera vez era mía. Daniela y Renata siguieron trabajando. No me llamaban seguido, no me pedían nada. A veces mandaban un mensaje corto para contar alguna novedad. Daniela hablaba de su oficina, de aprender a organizar equipos. Renata hablaba de clases, de exámenes, de lo difícil que era estudiar después de trabajar todo el día. Yo leía esos mensajes sin responder siempre, pero los leía con atención. Lucía no volvió a aparecer por un buen tiempo. Su nombre dejó de provocar algo en mí. Ya no había coraje, ni tristeza. Solo era parte de una historia cerrada. Aprendí que no todas las personas que pasan por tu vida están hechas para quedarse, aunque hayan estado muchos años. Un día, caminando por la calle, vi a un hombre discutir con su esposa en plena banqueta. Gritaban, se señalaban, se decían cosas duras. La gente los miraba incómoda. Pensé que antes yo habría estado ahí, en medio del ruido, tratando de sostener algo que ya estaba roto. Seguí caminando y agradecí no estar en ese lugar nunca más. Pasó casi un año desde mi cumpleaños. Un año de cambios, de silencios, de aprendizajes. Yo también tuve que aprender cosas. Aprendí a pedir menos explicaciones, a no justificarme, a entender que no todo se arregla hablando, pero sí se arregla actuando con firmeza. Un día, recibí una carta escrita a mano. Era de Daniela. Decía que había sido promovida, que ahora ganaba su propio dinero y que por primera vez se sentía orgullosa de sí misma. Decía que no esperaba perdón, solo que yo supiera que estaba intentando ser mejor persona. Guardé la carta en un cajón. Semanas. Después, Renata me mandó una foto. Era su certificado de estudios. Sonreía cansada, pero feliz. Escribió: "No es mucho, pero es mío". Esa frase se me quedó grabada. Con el tiempo entendí que la lección no fue solo para ellas, también fue para mí. Durante años confundí amor con sacrificio. Pensé que darlo todo me garantizaba respeto. No fue así. El respeto empieza por uno mismo. Un sábado por la tarde recibí una llamada de Lucía. No gritó, no reclamó, solo habló. Dijo que estaba en terapia, que estaba aprendiendo a vivir con menos, que por primera vez se veía al espejo sin culpar a nadie más. Me pidió perdón. No le dije que la perdonaba, pero le deseé paz. Fue suficiente. Seguí adelante. Viajé, trabajé, conocí gente nueva. No buscaba llenar vacíos, porque ya no lo sabía. Solo compartía tiempo con quien quería estar, sin promesas grandes, sin depender de nadie. Un día decidí llamar a mis hijas. No para hablar del pasado, sino del presente. La conversación fue sencilla. Hablamos de trabajo, de cansancio, de metas pequeñas. Nadie mencionó dinero. Nadie pidió nada. Cuando colgamos,
Supe que algo había cambiado de verdad. No volví a ser el mismo hombre que era antes. Y eso estuvo bien. Aprendí a poner límites, a decir no, a irme cuando algo no es justo. Aprendí que la paz no se negocia. Hoy puedo decir que no gané por venganza. Gané porque dejé de permitir que me usaran, porque entendí que ayudar sin respeto solo crea dependencia, y porque a veces la mayor enseñanza viene del dolor. Si algo queda de todo esto, es una verdad simple. Nadie aprende sin consecuencias, nadie cambia sin perder algo, y nadie valora lo que tiene hasta que lo construye con sus propias manos. Yo perdí una familia que nunca fue real. Ellas perdieron una vida fácil. Todos perdimos algo. Pero también ganamos algo más importante: conciencia. Con el segundo año, después de todo lo ocurrido, mi vida ya tenía otra forma. No mejor ni peor, solo distinta. Ya no miraba atrás con rabia, tampoco con nostalgia. El pasado se volvió un recuerdo quieto, algo que pasó y no regresará. Aprendí a vivir con eso sin cargarlo todos los días. Mis hijas seguían avanzando. No rápido, no fácil, pero avanzaban. Daniela me llamó una tarde para contarme que había sido reconocida en su trabajo. Nada grande, solo un agradecimiento público por su esfuerzo. Pero para ella significaba mucho. Renata, por su parte, me escribió diciendo que había pasado un examen difícil. Estaba cansada, pero orgullosa. Yo escuchaba, leía, asentía. No daba consejos largos. Aprendí que a veces escuchar es mejor que hablar. Antes creía que ser padre era resolverlo todo. Ahora entendía que ser padre también es dejar que otros resuelvan solos. Lucía desapareció casi por completo de mi vida. Solo supe de ella por terceros. Trabajaba, seguía en terapia, llevaba una vida sencilla. Ya no me preguntaba si estaba bien o mal. Esa parte dejó de ser mi responsabilidad. Un día, mientras ordenaba papeles viejos, encontré fotos antiguas. Vacaciones, cumpleaños, reuniones familiares. Las miré con calma. No sentí ganas de romperlas ni de guardarlas con cuidado. Las observé como quien mira una historia que ya no le pertenece del todo. Guardé algunas, tiré otras, no por rencor, sino por espacio. Con el tiempo entendí que no se puede construir algo nuevo si uno sigue rodeado de lo viejo. No hablo solo de objetos, sino de ideas. La idea de que debía aguantar por amor. La idea de que el sacrificio siempre es virtud. No siempre lo es. Empecé a escribir más, aunque fuera solo para mí. Notas simples sobre lo que sentía, sobre lo que aprendía. Me ayudó a ordenar la cabeza. Me ayudó a entender que no todo se trata de ganar o perder. A veces se trata solo de entender. Un sábado por la mañana recibí una llamada de Renata. Su voz sonaba nerviosa. Me dijo que había tenido un mal día en el trabajo, que alguien le habló mal, que se sintió pequeña. No me pidió ayuda, solo quería hablar. Le dije algo sencillo. Todos pasamos por eso. No te define. Mañana será distinto. Me agradeció. Colgamos. Esa llamada me hizo pensar en todo lo que no hice antes. En todas las veces que estuve presente de otras formas, pero no en esa. No me culpé. Entendí que cada etapa trae su aprendizaje, aunque llegue tarde. Daniela también cambió. Se volvió más tranquila, más reflexiva. Ya no hablaba de lo que quería tener, sino de lo que quería lograr. Una noche me dijo algo que no esperaba. Antes pensaba que el dinero era seguridad. Ahora sé que la seguridad viene de saber que puedes levantarte solo. No respondí. No hacía falta. Yo seguía con mi rutina. Trabajo, ejercicio, lecturas, sin prisas, sin carreras. Dejé de medir mi valor por lo que producía o por lo que daba. Empecé a medirlo por cómo me sentía al final del día. Un día, casi sin darme cuenta, dejé de revisar el teléfono esperando mensajes. Ya no esperaba disculpas, ni agradecimientos, ni cambios. Lo que tenía era suficiente. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo. No lo pienso mucho.
Hice lo que pude con lo que sabía en ese momento. No, busqué destruir. Busqué protegerme. Y eso marcó la diferencia. Con el tiempo, la relación con mis hijas se volvió distinta. No cercana como antes, pero más real, sin expectativas falsas, sin promesas vacías. Nos hablábamos como personas, no como deudas pendientes. Entendí algo importante. El perdón no siempre significa volver. A veces significa soltar sin rencor. Y eso también es avanzar. Hoy, cuando pienso en aquel cumpleaños, no siento vergüenza ni orgullo. Lo veo como un punto de quiebre necesario. Si no hubiera pasado, seguiría viviendo una mentira cómoda. La vida no me dio una segunda oportunidad perfecta. Me dio una oportunidad honesta. Y eso, aunque duela al principio, termina siendo un regalo. Porque al final, la paz no llega cuando todo sale bien, sino cuando uno deja de traicionarse a sí mismo. El tiempo siguió avanzando sin pedir permiso. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. Ya no marcaba fechas importantes ni contaba cuánto había pasado desde aquel cumpleaños. La vida siguió su curso, y yo aprendí a caminar con ella sin resistirme. Un día recibí una llamada de Daniela. No sonaba nerviosa ni triste, sonaba firme. Me dijo que había cambiado de trabajo, que ahora tenía más responsabilidades y que estaba aprendiendo a tomar decisiones por su cuenta. Me habló con calma, sin prisas. Al colgar, sentí algo distinto. Orgullo silencioso. Renata también avanzaba. Terminó sus estudios y consiguió un empleo mejor. No era el trabajo de sus sueños, pero era suyo. Me dijo que por primera vez pagó todas sus cuentas sola. Dijo que se sintió cansada, pero libre. Esa palabra me quedó rondando todo el día. Yo seguía con mi rutina sencilla. Me levantaba temprano, caminaba, trabajaba lo necesario y descansaba sin culpa. Antes siempre sentía que debía estar ocupado para valer algo. Ahora entendía que el valor no depende de estar corriendo todo el tiempo. Una tarde, mientras tomaba café en un lugar tranquilo, conocí a una mujer. No fue algo planeado. Nos sentamos cerca y empezamos a hablar. Nada profundo al inicio, solo palabras simples. Ella era clara, directa, sin rodeos. No preguntó por mi pasado. No le interesó mi dinero. Eso me sorprendió. Con el tiempo seguimos hablando, sin promesas, sin expectativas grandes, solo compañía honesta. Me di cuenta de que podía compartir sin sentir miedo, sin pensar que debía dar más de lo que tenía. Mis hijas supieron de mi nueva relación por terceros. No preguntaron mucho, solo dijeron que se alegraban si yo estaba bien. Eso fue suficiente. Lucía apareció una vez más en mi vida, de forma breve. Me escribió un mensaje corto. Decía que esperaba que yo estuviera bien. No pedía nada. No reclamaba nada. Respondí igual de corto. Le deseé paz. Nada más. A veces pensaba en todo lo que pasó y me preguntaba si habría podido hacerlo distinto. Tal vez sí, tal vez no. Pero entendí algo importante. Uno decide con la información y la fuerza que tiene en ese momento. No se puede vivir castigándose por el pasado. Un sábado recibí una invitación de Daniela y Renata. Querían verme. Dudé. No por miedo, sino por cuidado. Acepté. Nos vimos en un lugar sencillo. Nada elegante. Nada especial. Solo una mesa, café y tiempo. Hablamos sin tensión. Rieron. Yo también. No hablamos del juicio, ni del dinero, ni de errores pasados. Hablamos de ahora. Antes de irnos, Daniela dijo algo que no esperaba. Gracias por no rescatarnos. Renata asintió. Si lo hubieras hecho, seguiríamos siendo las mismas. No respondí. No hacía falta. Regresé a casa tranquilo. Me senté en silencio y entendí que el perdón no siempre llega de golpe. A veces llega en pequeñas escenas, en palabras simples, en hechos. Pasaron más meses. Mi relación siguió creciendo despacio, sin dramas, sin juegos. Aprendí que la estabilidad no es aburrida, es descanso.
Un día llamé a mi abogado. Le pedí revisar nuevamente los documentos de los fideicomisos. No para cambiar nada, solo para asegurar que todo estuviera claro. No quería errores, quería cerrar ese capítulo bien. También decidí hacer algo más. Comencé a apoyar a jóvenes que empezaban de cero, como yo lo hice alguna vez. No con grandes cantidades, con orientación, con tiempo, con palabras claras. Vi en ellos cosas que yo mismo había olvidado. Mis hijas siguieron su camino. A veces hablábamos, a veces no. Ya no medíamos el cariño por la frecuencia, sino por el respeto. Con el paso del tiempo la historia dejó de doler. Se volvió enseñanza. Aprendí que no todos los vínculos deben mantenerse para siempre. Algunos existen solo para enseñarte algo y luego soltar. Hoy puedo decir que no busqué venganza, busqué equilibrio. Y aunque el proceso fue duro, el resultado fue justo. La vida no me devolvió lo perdido. Me dio algo mejor, claridad, y con eso fue suficiente para seguir adelante. El tercer año después de todo fue distinto. Ya no fue de reconstrucción, sino de confirmación. Confirmación de que el camino que había tomado, aunque duro, había sido el correcto. La vida ya no me empujaba, ahora caminaba a mi lado. Mis días eran simples. Trabajo, por la mañana, algo de ejercicio, lectura por la tarde y descanso sin culpa por la noche. Antes siempre sentía que debía justificar mi tiempo. Ahora entendía que vivir no necesita explicaciones. Daniela y Renata ya no eran las mismas personas que conocí durante tantos años. No porque yo las hubiera cambiado, sino porque la vida las obligó a verse al espejo. Daniela aprendió a liderar sin mandar, a escuchar, a asumir errores. Renata aprendió disciplina, algo que nunca tuvo. Madrugaba, estudiaba, trabajaba y aún así, encontraba tiempo para mejorar. Una tarde Daniela me llamó. No era una llamada, larga ni dramática. Solo quería contarme que había tomado una decisión importante. Se mudaría sola. Un departamento pequeño, sin lujos, pero suyo. Me dijo que firmar ese contrato con su propio dinero fue una de las cosas más importantes que había hecho. La felicité. Nada más. Renata, semanas después, me contó que rechazó una oferta que no le convenía, aunque pagaba un poco más. Dijo que había aprendido que no todo se trata de dinero rápido, sino de estabilidad. Sonreí al escucharla, no porque me necesitara, sino porque ya no lo hacía. Lucía apareció una vez más, pero de forma indirecta. Su hermana me llamó para avisarme que Lucía había cambiado de trabajo otra vez. No pregunté detalles, solo escuché. Ya no necesitaba saber más. En algún momento me di cuenta de que ya no hablaba de ellos cuando pensaba en el pasado. Pensaba en esa etapa, como algo cerrado, superado. Mi relación también avanzaba con calma, sin promesas grandes, sin presiones. Dos personas adultas compartiendo tiempo, no carencias. Aprendí que el amor sano no grita ni exige, simplemente está. Un domingo, mientras ordenaba el departamento, encontré una caja vieja. Dentro había papeles, recuerdos, cosas que guardé sin revisar. Entre ellos estaba una lista que escribí el día después de mi cumpleaños 51. Una lista de decisiones que había tomado. La leí con calma. No cambiaría nada. En esa lista había una frase que subrayé varias veces. No rescatar. En ese momento fue una decisión dura. Hoy era una verdad necesaria. Decidí llamar a mis hijas ese mismo día. No para hablar del pasado, sino para invitarlas a comer. Aceptaron sin dudar. La comida fue sencilla, nada especial. Conversación tranquila, risas suaves. No hubo reproches ni silencios incómodos. En un momento, Renata dijo algo que me sorprendió. Antes pensaba que tú nos debías todo. Ahora entiendo que nadie nos debe nada. Daniela asintió. Y que cuando alguien te da algo, no es obligación, es elección. No respondí.
No hacía falta. Después de esa comida, sentí que algo se acomodó por dentro. No fue perdón total, ni reconciliación perfecta. Fue respeto mutuo. Y eso era suficiente. Con el tiempo, empecé a compartir mi historia con otras personas. No como ejemplo, sino como advertencia. Muchos hombres se acercaban y decían que vivían situaciones parecidas, que aguantaban por miedo a quedarse solos por no fallar. Les decía algo simple. Quedarse en una mentira también es fallar. No todos entendían, no todos estaban listos. Yo tampoco lo estuve durante años. Un día recibí una llamada de mi abogado. Me recordó que pronto se cumpliría el plazo que había puesto para revisar el futuro de 1900 y los fideicomisos. Le dije que lo sabía, que estaba observando, no juzgando. Mis hijas no sabían nada de eso. Y era mejor así. El crecimiento real no se hace esperando premios. Esa noche, sentado en silencio, entendí algo más. El perdón no es un regalo que se da por lástima. Es una consecuencia del cambio real. Y el cambio, cuando es verdadero, no necesita promesas ni discursos. Se nota en la forma de vivir. Yo ya había cambiado. Ellas también. Y por primera vez, sentí que el final de esta historia no sería amargo, sino honesto. Con el paso del tiempo entendí que no todo cierre es inmediato. Algunos llegan despacio, casi sin avisar. No hay un día exacto donde todo se acomoda, pero sí hay momentos pequeños que te dicen que ya no duele igual. Ese año fue así para mí. No hubo grandes cambios por fuera, pero por dentro todo se volvió más claro. Ya no pensaba en lo que perdí, sino en lo que aprendí. Y eso hizo la diferencia. Mis hijas siguieron firmes, no perfectas, pero constantes. Daniela me contó que por primera vez había hecho un presupuesto y lo estaba cumpliendo. Renata dijo que había empezado a ahorrar, aunque fuera poco. Cosas simples, pero importantes. Cosas que antes no les interesaban. Yo no las elogié de más. Solo les dije que siguieran así. Aprendí que el reconocimiento excesivo puede volverse otra forma de dependencia. Ellas ya no necesitaban aplausos, necesitaban constancia. Lucía apareció una última vez, de manera inesperada. No fue una llamada ni un mensaje, fue una carta, escrita a mano. Decía que estaba en tratamiento, que estaba aprendiendo a hacerse cargo de su vida sin culpar a nadie. No pedía volver, no pedía dinero, solo pedía cerrar el ciclo con honestidad. Leí la carta 2 veces. No respondí, no por desprecio, sino porque ya no era necesario. El cierre no siempre necesita respuesta. Esa noche pensé mucho. Pensé en cuántas veces confundí responsabilidad con sacrificio. Pensé en todo lo que hice creyendo que así se construía una familia. Entendí que una familia no se sostiene solo con dar, sino con respeto mutuo. Sin eso, todo se cae, tarde o temprano. Mi relación siguió creciendo sin prisa. No hablábamos de matrimonio ni de planes grandes. Compartíamos días normales, comidas sencillas, caminatas largas, conversaciones honestas. Eso era suficiente. Un día, mientras caminábamos, ella me preguntó si me arrepentía de algo. Pensé un momento y respondí la verdad. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. Ella asintió. No dijo nada más. Entendió. Mis hijas también empezaron a poner límites, a decir no, a elegir mejor. Ver eso me dio tranquilidad, no porque fuera mérito mío, sino porque ya era mérito de ellas. Un sábado, por la mañana recibí una llamada de Renata. Estaba nerviosa. Me dijo que le habían ofrecido un ascenso, pero que implicaba mudarse. No sabía qué hacer. No me pidió que decidiera por ella. Solo quería escucharme. Le dije algo simple. Piensa qué te hace crecer, no qué te da miedo perder. Guardó silencio y luego me agradeció. Colgamos. Semanas después me llamó Daniela. Me dijo que Renata había aceptado el ascenso, que estaba asustada, pero decidida. Sonreí al escuchar eso.
No porque yo hubiera influido, sino porque ella había elegido por sí misma. Yo también tomé decisiones. Dejé algunos proyectos que solo me daban dinero, pero no paz. Elegí menos trabajo y más vida. Antes eso me habría dado miedo, ahora me dio alivio. Con el tiempo, la historia dejó de ser tema. Ya no era lo que pasó, sino lo que fue. La gente dejó de preguntar. Yo dejé de explicar. Un día, revisando documentos, vi nuevamente los fideicomisos. No los abrí. Solo confirmé que todo estaba en orden. El tiempo aún no se cumplía. Y estaba bien así. Aprendí algo importante. Cuando haces algo esperando reconocimiento, te frustras. Cuando lo haces por coherencia, duermes tranquilo. Mis hijas no sabían si algún día recuperarían ese dinero. Y por primera vez, eso no era su motor. Eso me dio más confianza que cualquier promesa. Una noche, sentado en silencio, entendí que el perdón no siempre es decir todo está bien. A veces es decir, no te guardo rencor y seguir adelante. No necesitaba más pruebas. No necesitaba disculpas públicas. No necesitaba venganza, necesitaba coherencia. Y la tenía. La vida no se volvió perfecta, nunca lo es, pero se volvió honesta. Y eso vale más que cualquier comodidad falsa. Ese fue el año donde confirmé que había tomado la decisión correcta. No porque gané, sino porque dejé de perderme a mí mismo. Y eso, al final, es lo único que importa. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginé. Sin darme cuenta, ya habían pasado casi 5 años desde aquel cumpleaños que lo cambió todo. No porque lo contara, sino porque mi vida ya estaba tan llena de otras cosas que el pasado dejó de marcar el ritmo. Yo había envejecido un poco, como todos. Algunas canas nuevas, menos prisa, más paciencia. Ya no me despertaba pensando en lo que debía hacer para otros, sino en lo que quería hacer para mí. Ese cambio, aunque pequeño, lo transformó todo. Mis hijas siguieron su camino con constancia. Daniela se volvió una mujer firme, responsable, segura. No presumía logros, simplemente cumplía. Renata, por su parte, encontró estabilidad. Ya no iba saltando de idea en idea. Planeaba, ahorraba, pensaba a largo plazo. Verlas así me dio una tranquilidad que no esperaba. Un día, Tomás me llamó para recordarme algo importante. El plazo que había puesto para revisar los fideicomisos estaba por cumplirse. 5 años exactos desde que tomé esa decisión. Le dije que lo sabía, que ya había pensado mucho en eso. No tomé la decisión de inmediato. Observé, escuché. No busqué señales perfectas, solo coherencia. Y la vi. No en palabras, sino en acciones repetidas. Daniela no volvió a pedirme nada. Renata tampoco. Nunca mencionaron el dinero. Nunca preguntaron fechas. Eso, más que cualquier discurso, me mostró que habían cambiado de verdad. Una tarde, las llamé. No para dar noticias, solo para ver cómo estaban. Hablamos de cosas simples. Trabajo, cansancio, planes pequeños. Al colgar, supe lo que iba a hacer. Llamé a Tomás esa misma noche. Le dije que liberara los fideicomisos según las condiciones que habíamos establecido. Sin adelantos, sin excepciones, como estaba escrito. ¿Está seguro?, preguntó. Sí, respondí. Es momento. No les avisé. No quería crear expectativas ni escenas. Quería que fuera un hecho, no una promesa. Días después, recibí 2 llamadas casi seguidas. Primero Daniela. No gritó, no lloró. Su voz temblaba un poco, pero estaba firme. Gracias, dijo. No por el dinero. Gracias por no rendirte con nosotras. Luego llamó Renata. Lloró un poco más. Dijo que nunca pensó que ese día llegaría, que ahora entendía por qué no se lo había dado antes, que había aprendido a vivir sin depender. Les dije algo simple: usen ese dinero con cuidado. No para huir de la vida, sino para construirla mejor. Ambas estuvieron de acuerdo. Colgué y me quedé en silencio. No sentí euforia.
No sentí orgullo exagerado. Sentí cierre. Esa noche pensé mucho en Lucía. No con rencor, ni con pena. Solo como parte de una historia que terminó. Supe por terceros que seguía en terapia, que trabajaba, que vivía de forma sencilla. No sentí necesidad de buscarla ni de avisarle nada. Cada quien tenía su camino. Mi vida también siguió. Mi relación se volvió más profunda. No por promesas grandes, sino por respeto constante. Aprendimos a hablar sin herir, a callar sin castigar, a estar sin exigir. Un día decidimos formalizar lo nuestro. No con una gran fiesta, con una conversación clara, sin mentiras, sin suposiciones. Firmamos acuerdos justos para ambos, no por desconfianza, sino por claridad. Mis hijas se enteraron después. Me felicitaron. No hubo reclamos ni silencios incómodos, solo buenos deseos. Al mirar atrás, entendí algo importante. No se trata de castigar, sino de enseñar límites. No se trata de cortar, sino de dejar de sostener lo que no se sostiene solo. Aprendí que ayudar no siempre es dar dinero. A veces, ayudar es decir no. A veces es apartarse. A veces es esperar. Si hubiera actuado por enojo, todo habría sido distinto. Pero actué con cabeza fría, y eso marcó la diferencia. Hoy, cuando pienso en aquel hombre que apartó su plato en medio de una fiesta, no siento pena. Siento respeto. Porque tuvo el valor de decir basta cuando más difícil era. La historia casi termina. No con aplausos ni con justicia perfecta. Termina con algo más simple y más valioso: aprendizaje. Y ese aprendizaje, aunque llegó tarde, llegó para todos. Hoy tengo 56 años. A veces me siento en silencio y pienso en todo lo que pasó desde aquel cumpleaños. No lo hago con tristeza ni con orgullo. Lo hago con calma, como quien mira un camino largo que ya caminó y entiende por qué cada paso fue necesario. Mi vida ahora es tranquila, no perfecta, pero real. Me levanto sin prisa, trabajo lo que necesito, descanso sin sentir culpa. Ya no cargo responsabilidades que no me corresponden. Ya no intento salvar a nadie que no quiere salvarse solo. Mis hijas siguen adelante. Daniela usa su dinero con cuidado. Invirtió una parte, guardó otra, y sigue trabajando como siempre. Renata terminó una especialización y consiguió un mejor puesto. Ninguna vive con lujos exagerados. Ambas viven con dignidad. Y eso vale más que cualquier cifra. Nuestra relación no volvió a ser la de antes. Tampoco lo intentamos. Ahora es una relación de respeto, no de dependencia. Hablamos de vez en cuando. Nos vemos algunas veces al año. No nos exigimos más de lo que podemos dar. Y así está bien. Lucía quedó atrás definitivamente. Supe por su hermana que sigue en tratamiento, que trabaja y que vive sola. No me busca. Yo tampoco la busco. No hay rencor, pero tampoco lazo. Cada quien carga con sus decisiones. Así funciona la vida. Aprendí algo importante con todo esto. El amor no se demuestra aguantando humillaciones. Tampoco se demuestra pagando todo. El amor real empieza cuando hay respeto. Y cuando ese respeto se pierde, lo más sano es retirarse. Durante muchos años pensé que ser fuerte era soportar. Hoy sé que ser fuerte fue levantarme de la mesa, decir basta y caminar sin mirar atrás. No fue fácil. Fue necesario. A veces la gente me pregunta si valió la pena, si no me quedé solo. Siempre respondo lo mismo. La soledad no es estar sin gente. La soledad es vivir con personas que no te ven, no te valoran y solo te usan. De esa soledad salí hace años. Hoy no tengo una familia perfecta, pero tengo paz. Y la paz no se compra, no se hereda, no se finge. Se construye con decisiones difíciles. Si algo quisiera que otros aprendieran de mi historia, es esto. No esperes a que te destruyan para poner límites. No confundas sacrificio con amor. Y nunca entregues todo a quien no cuida ni lo mínimo. Yo también cometí errores.
Me tardé demasiado en ver la verdad. Ignoré señales claras. Justifiqué actitudes que no tenían justificación. Pero aprendí. Y aprender, aunque duela, siempre llega con una oportunidad nueva. No guardo rencor. Tampoco idealizo el pasado. Lo acepto. Fue lo que fue. Y gracias a eso hoy soy un hombre distinto. Mis hijas aprendieron a vivir por su cuenta. Lucía aprendió que las decisiones tienen consecuencias. Yo aprendí que mi valor no dependía de ser necesario para otros. El día que levanté mi plato y me fui de esa fiesta, muchos pensaron que yo había perdido todo. En realidad, ese fue el día que empecé a recuperarme. No gané dinero, no gané juicios, gané algo más importante: dignidad, claridad, paz. Hoy puedo sentarme frente a cualquier espejo y sostener la mirada. No porque fui perfecto, sino porque fui honesto conmigo mismo. Y si mañana todo volviera a empezar, haría lo mismo. Me levantaría, hablaría con calma y me iría. Porque aprendí que quedarse donde no te respetan es la peor forma de perder la vida. Esta historia no es de venganza, es de consecuencias, no es de castigo, es de aprendizaje, y no es de odio, es de límites. A veces perderlo todo es la única forma de ganar lo que de verdad importa. Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Y con eso, esta historia termina.